Entremos a la parte del comentario. Yo les decía que el señor presidente Lasso, que yo a veces ya me da un poquito de resquemor, inclusive decirle señor, porque como que no se merece mucho eso, aquello, ¿ah? Porque hace cada cosa que lo único que a uno le hace sentir es irrespeto hacia esa majestad que es el nombramiento, el ser presidente de un país. Miren lo que acabó de hacer el día de ayer el señor presidente Lasso. Acabó de decir, ahí tenemos un videíto que le voy a pedir a Carlos Minango que lo pase para luego proceder a comentarlo. Seguramente ustedes ya lo vieron, algunos, los que no lo vieron, pónganle atención a lo que dice. A ver, mandemos el video, Carlitos. Nosotros no queremos que termine la producción del bloque 43. No queremos y no vamos a apoyar y apurar ningún trámite. Por ahora no. La autoridad puede poner una ley que quiera, pero si no es aplicable la ley, ¿cómo quiere que haga? ¿Qué quiere que yo haga, señor? Si esta ley lo que va es afectar a las comunidades. Aparte de que técnicamente tampoco es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana. No es posible y nos estamos yendo por el camino de es inaplicable la consulta. No es posible aplicar en sí. Comprendan que no es posible y que vamos a sostener esta posición. Bueno, miran ustedes lo que dice. Y yo entiendo, como todos, toda persona inteligente que razona un poquito, entiende que debe ser complejo de la noche a la mañana cerrar un pozo y dejarlo sin producir. Evidentemente tiene que haber todo un proceso. Es lógico eso. No es que se le va a hacer, ya se aprobó la consulta popular el domingo y al lunes ya se cierra el pozo y se cierran las operaciones y un montón de gente se queda sin trabajo y una serie de circunstancias más. Eso es lógico entender. Pero lo que no se puede entender es lo que dice el señor Lasso. Es que es inaplicable la consulta, no la vamos a acoger. Es decir, no vamos a hacer caso al mandato popular. Y eso no puede ser, sencillamente no puede ser. ¿Para qué entonces vale la democracia? Es decir, lo que implica, y uno llega a entender con este pronunciamiento del presidente, es que como él ha dicho en varias ocasiones, a él le importa un pito lo que piense el pueblo ecuatoriano. Obviamente que hay consecuencias y de carácter económico, pero para eso está un gobierno, para que pueda reaccionar y inmediatamente buscar las alternativas para suplir cualquier falta que pueda producirse como efecto del cierre de ese pozo petrolero, al que los ecuatorianos les dijeron que se cierre, mayoritariamente, en una consulta popular. Si a usted, señor Lasso, le importa un pito lo que piense el pueblo ecuatoriano, lo único que hace es, ¿no es cierto?, hacernos caer en cuenta nuevamente de que a usted siempre le importó un pito lo que diga el pueblo ecuatoriano, lo que inclusive usted le ofreció al pueblo ecuatoriano en las urnas, que fue salvaguardar su integridad, su economía, su salud, su educación. Y eso usted no ha hecho, su seguridad. Y esto usted no ha hecho, todo eso usted no ha hecho durante estos últimos 2 años y pico que va a gobernar hasta diciembre, que definitivamente se vaya. Entonces, está clarito. Si ahora usted no acata la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano, que dijo que hay que dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuni, en ese pozo concretamente, quiere decir que a usted siempre le importó un pito, como a usted mismo lo suele decir y señalar, lo que el pueblo ecuatoriano decida, democráticamente y en las urnas. En las urnas decidió votar por usted, apoyar lo que sea presidente, pero para que atienda las más urgentes necesidades por las que atravesaba luego del desastroso gobierno de Lenín Moreno, al que usted apoyó. Sucede que le eligen, le importó un pito y todo se ha ido a la deriva. Seguridad desastrosa, educación por los suelos, salud no se diga, ¿no? Desabastecimiento absoluto en los hospitales, carreteras abandonadas, criminalidad por doquier. Sí, ahora yo corroboro y ratifico lo que he venido diciendo durante todos estos meses, mucho más en los últimos, ¿sí? A usted le importa un pito el país, y ya se va,
y va a dejar al país sumido en una desgracia que nunca antes se ha podido evidenciar. Y para muestras lo que ayer oíamos de manera sorprendente señalar a la economista Vilma Salgado justamente en esta informativa, en Punto Noticias. Ella decía que en el 2021 o desde el 2021 por exoneraciones, oigan esto amigas y amigos, yo sé que ustedes ya deben haber escuchado esto, pero es bueno tenerlo presente inclusive por lo que se viene, por las elecciones, ¿no? En el 2021 por exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios, el Estado dejó de percibir ingresos por 6.338 millones de dólares, equivalentes a más del 20% del presupuesto general del Estado del 2023. ¿Y a quiénes favorecieron esas exoneraciones, esos incentivos y beneficios tributarios? Esos subsidios, más claramente, a los grandes empresarios, a entidades financieras de este país, ¿sí? A empresarios que inclusive son deudores del Servicio de Rentas Internas. A ellos les favorecieron estos 6.338 millones de dólares en su gobierno, señor Lazo. ¿Se imagina usted lo que se podría haber hecho, mi querido amiga, amigo, en el país con 6.338 millones de dólares? Si solo de esos 6.338 millones se hubiese destinado, ¿sí?, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 1.000 millones para pagar esa deuda gigantesca que tiene el Estado ecuatoriano con el IES, se hubiera podido atender y salvar decenas y hasta miles o cientos o decenas de miles de vidas, ¿sí?, de gente que se ha muerto porque porque no pudieron atenderle en la diálisis, con enfermedades catastróficas como el cáncer, porque no había para las quimioterapias, no había lo mínimo, lo elemental para atender en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Solo si se destinaban 1.000 millones de esos casi 7.000 millones que se fueron a exenciones para favorecer a los grandes empresarios. Se hubiera abastecido de medicinas y de médicos y de personal al sistema de salud pública. Se hubiera atendido a las universidades ecuatorianas que no tienen presupuesto para atender las demandas de jóvenes estudiantes que se quedan sin carrera y que no tienen laboratorios, que no tienen absolutamente nada. Si solo se hubiera destinado de esos 6.000 millones, unos 500. Y para seguridad, unos 1.000 millones para seguridad. En estos últimos 2 años, de esos 6.000 y pico de millones que se fueron a parar a las manos de los grandes empresarios de este país, no estuviéramos contando esta historia catastrófica que se ha ido más allá del fondo. Si solo unos 3.000 millones nomás se hubiesen destinado a lo que acabo de señalar. ¿Ah? Pero no solo es eso, pues. Hay deuda en firme, ¿sí?, por cerca de 2.500 millones de dólares, si no me equivoco la cifra, ya le voy a revisar, que grandes empresarios deben, señoras y señores, deben al erario nacional, deuda en firme, que debería ser cobrada de manera inmediata por el SRI, por favor, por el Estado ecuatoriano, con coactivas, con expropiaciones, para que esa plata, ¿sí?, para que esa plata sirva para atender la crítica situación por la que atraviesa el Estado ecuatoriano, por la que atraviesan los ecuatorianos, porque esa plata es nuestra. Esa plata es de los ecuatorianos. Y no estaríamos hablando de manera permanente como hablan las autoridades económicas del régimen de déficit fiscal, de balanza de pagos que afectará a la economía ecuatoriana. Hay una serie de aspectos más, de más endeudamiento, cuando hay plata ahí, que solo cobrándoles la deuda se podría suplir las necesidades económicas y financieras del país. Hay más de 2.000 y pico de millones que son deudas en firme. Exportadora Noboa. ¿De quién es Exportadora Noboa? Del papá del actual candidato, Daniel Noboa. Debe 85.647.000 dólares. Licores nacionales y extranjeros, Licors, 56 millones. Bonanza Fruit, 45 millones. Seven Saft Corporation, ha de ser, 37 millones. Quintage, 36 millones. Philip Copper, 27 millones, entre otros.
¿Sí? William Wallace, 27 millones. Es decir, gente que, empresarios nacionales y extranjeros, me supongo, que deben cualquier cantidad de plata, deuda infirme que no es cobrada por el servicio de rentas internas. Pero sumemos a esto más, porque esto es increíble, señoras y señores. Hay gente, patrones morosos, que no pagan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más de 4.000 millones de dólares deben al Estado. Pero por favor, ¿qué hace el gobierno para cobrar esa deuda y evitar el descalabro que vive actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Es que indigna, señoras y señores, indigna. Y claro, no hay plata, hay déficit. Pero si ahí está la plata, porque aquí no hace falta ni siquiera preguntar dónde está la plata. Ahí está la plata. Cobre a los morosos del SRI, cobre a los morosos del IES, a los patronos. Deje de realizar exenciones tributarias o subsidios a los grandes empresarios. Elimine esto que usted dictó como ley, pues no, eso de no cobrar el impuesto a la salida de divisas, que es otros tantos miles de millones que el Estado ha dejado de percibir por culpa de su política económica, señor Lasso. Por eso es que usted ha desatendido, pero de manera absoluta, y ha desoído el mandato del pueblo ecuatoriano que le confirió en las urnas en el momento que lo eligió. Es decir, también le importó un pito lo que usted ofreció hacer cuando le eligieron presidente de la República. Ahí está claro. Y por eso es que uno se justifica, mejor dicho, uno se da cuenta y cae en cuenta, porque es que usted ahora quiere desconocer lo que decidió el pueblo ecuatoriano en las urnas democráticamente. Eso se llama mandato, señor Lasso. Si a usted no le gusta, lo lamentamos mucho, pero es el mandato del pueblo ecuatoriano. Y usted está ahí para cumplir lo que le dicen, ¿quién? Los mandantes, pues. Usted es un mandatario. Usted obedece lo que le dice el mandante. ¿Quién es el mandante? El pueblo ecuatoriano. Pero por favor, ya basta. Por favor, ya basta. Usted hace rato que debía haber renunciado, debía haberse ido para que ya no le hunda más en el descalabro al país, le hunda más y más todos los días. Y usted está envuelto en tremendos problemas, en tremendos escándalos de corrupción. Y aquí voy a la segunda parte de mi comentario que yo venía pensando, ¿no? Porque escuché lo que denuncia la revista Plan B, escuché que leía nuestro compañero Wilson Robalino. Pongámosle, Carlitos, por ahí ese texto para poder ir analizando. Este escándalo de León de Troya, este escándalo de la mafia albanesa, este escándalo que implicó la muerte de Rubén Chierres y 3 personas más, que involucra a personajes de su gobierno, señor Lasso. Uno de ellos fugado, al que usted le dijo que le iba a traer del cogote y que no lo ha traído. Del cogote le voy a traer. También le importa un pito eso, seguramente también le importa un pito eso. No lo ha traído, no sabemos dónde está. Seguramente está paseando todo y beneficiándose de todo lo que se robó, o todo lo que llevó, porque es claro en esas grabaciones que se pudo escuchar cuando la Posta hizo la denuncia. Pero es gravísimo lo último que nos acabamos de enterar, ¿no? Que uno de los hijos de un accionista del Banco de Guayaquil, pues justamente es el que alquiló la casa donde que estaba Chierres, Rubén Chierres, que fue luego asesinado, seguramente por sicarios, por mafiosos, vinculados a lo que el informe León de Troya dice, se denomina como mafia albanesa, en una casa cercana a la finca vacacional, no sé, o a la mansión vacacional del propio presidente de la República, ahí en la provincia de Santa Elena. Esto es gravísimo, pero es sumamente grave. Seguramente también le importa un pito. Seguramente también le importa un pito, señor Lasso. Miren ustedes, Rubén Chierres, ahí está la nota, pueden ustedes leer conmigo.
Rubén Cherres, dice amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, estaba implicado en una trama de corrupción sobre cargos públicos y vínculos con la mafia albanesa, en medio de filtraciones de la posta. No lo estamos diciendo nosotros, porque aquí pueden acusarnos de sesgos políticos que lo hacen de manera injustificada, por cierto. Lo dice el Plan B. En medio de filtraciones de la posta, fue asesinado en una casa de playa alquilada en Punta Blanca, Santa Elena, el 30 de marzo del 2023. ¿Quién la arrendó? El medio digital Plan B publicó una nota en la que se cuenta que Cherres no arrendó ese inmueble. Los testimonios confirmaron que el contrato estaba a nombre de Juan Carlos RP, quien aparece en el informe León de Troya. En la nota se dice que Juan Carlos RP es un empresario guayaquileño y uno de los 19 personajes que la policía investigó por supuestos vínculos con el narcotráfico y la mafia albanesa por el caso León de Troya. Sí, este personaje fue mencionado 7 ocasiones en el informe policial, que resume seguimientos e interceptaciones telefónicas que los agentes investigadores hicieron a los sospechosos del 2021. Esto lo dice Plan B, no lo dice Washington Yepes, Alexis Moncayo, Liceña Espinel, no, lo dice Plan B. En una de esas llamadas, Cherres habló con él sobre el arribo de una persona desde Quito para establecer un negocio con una compañía de Texas. Al parecer la persona que ha llegado de Quito sería el enlace para llevar la droga al extranjero. Fue el apunte de los agentes sobre esa conversación. Eso lo reveló Plan B. En otra conversación, Cherres le habla a Juan Carlos RP de su almuerzo en San Borondón con Danilo Carrera y Carlos Lasso. Entre otros aspectos, le cuenta las gestiones con un íntimo amigo. Juan Carlos RP le comenta a Rubén y así, el coronel Arauz también aparece ahí. Juan Carlos RP fue accionista, súbale Carlito, súbale. Juan Carlos RP fue accionista y gerente de empresas dedicada a la compra y venta de artículos deportivos marinos, al comercio de productos de publicidad, la compra y venta de bienes inmuebles. Pero ¿quién arrendó la casa en donde asesinaron a Cherres? Plan B. Dice, la amistad de Juan Carlos RP y Cherres posiblemente nació con Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, de 85 años, quien fue socio de su padre Douglas R, de 87. Carrera y Douglas R crearon la agencia de viajes Global Tour hace más de 4 décadas. Y así sigue la narrativa de esta nota periodística de Plan B. Una fuente reservada contó a Plan B que el empresario es un alto ejecutivo del Banco de Guayaquil. De acuerdo con un listado público de la Superintendencia de Bancos, ha sido socio de ese banco. La comisión de la Asamblea que investigó el caso Encuentro aseguró que Douglas R fue uno de sus fundadores. Miren, señores, hasta ahí nomás. Lo que se está diciendo en Plan B es sumamente grave, gravísimo, porque estaría corroborando lo que los ecuatorianos ya sospechábamos hace rato, ¿no? Primero que hubo una trama ahí de ocultamiento de información, León de Troya, acuérdense ustedes, investigación que fue proporcionada en primera instancia por el asesinado Fernando Villavicencio a la posta, que luego la hace pública en ese medio digital. Ahí aparece involucrado el señor Cherres, este señor que está fugado, ¿no? Este señor que está fugado, involucrado el cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. Rubén Cherres está muerto. Uno de los testigos claves está muerto, asesinado. Fernando Villavicencio, ¿sí? ¿Quién filtró ese documento a la posta? ¿Dónde está? Está muerto, asesinado. Por cierto, hoy va a haber declaraciones acá de Ricardo Vanegas sobre ese cruento, ese sangriento asesinato de Fernando Villavicencio, del cual todavía no se aclara absolutamente nada. No se aclara absolutamente nada cuando las cosas parecen ser tan evidentes. Dos de los principales testigos de ese caso tan bochornoso a nivel nacional e internacional, han sido asesinados. Y otro de los testigos claves de este caso, que es el señor Anderson Boscan,
¿Dónde se encuentra? Exiliado con toda su familia y con amenazas de muerte a él, a su esposa y a sus familiares. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa, señoras y señores. Y entonces, los ecuatorianos no es que podemos estar tranquilos. No es que podemos olvidarnos nomás. Y no es que nos pueden venir a dorar la píldora y decir que no, que el Ecuador está muy bien, que inauguramos cualquier cantidad de obras a fin de gestión, que la desnutrición infantil ha bajado 3 puntos, que hemos entregado casas, ¿no?, para 70,000 ecuatorianos, que la economía está bollante, que se ha invertido como nunca antes en la historia en el ámbito social. No, señores, aquí hay un montón de cosas como las que acabo de detallar, que son las causas para la debacle nacional, señoras y señores. Les invito a pensar esto y muchas cosas más que lamentablemente por el tiempo se me quedó corto por el día de hoy, pero hay muchas cosas más. Pero está clarito, ¿no? Está clarito a quién ha beneficiado el gobierno del presidente Guillermo Lasso en una trama realmente macabra, señoras y señores, en una trama verdaderamente macabra. Bueno, quería comentar también un poquito ya para finalizar, me demoro solamente 2 minutos, 2 minutos me demoro. Me parece, con todo respeto lo digo, y aquí dejo de lado mi papel de periodista, de trabajador inclusive de este medio de comunicación, para dar a conocer mi pensamiento. Me parece ambigua la declaración del señor Leonidas Issa, lo que decidió la CONAIE. Aquí o estás o no estás, porque son momentos críticos. ¿Cuándo antes el país ha pasado semejantes circunstancias? Eso es lo que yo les pregunto a los dirigentes de la CONAIE. Nunca antes. Sí, han habido momentos de crisis muy fuertes, muy críticos. 2019 mismo, año en el que esta radio estuvo frenteando una alternativa de comunicación que le costó lo que comentábamos hace poco, que nos clausuren y nos cierren 3 veces la estación. Momentos muy críticos, durísimos. Luego en julio, hace 1 año o 2, ¿no?, cuando por poco se le destituye a Lasso, inclusive en la Asamblea Nacional. Críticos. Pero lo que se vive ahora no se ha podido registrar nunca en la historia ecuatoriana. Entonces aquí no se puede ser ambiguo. O es o no es. O estás con un modelo que ha asumido en el desastre nacional al país, o al menos respaldas a un modelo que se evidencia radicalmente diferente, y que a lo mejor sentándose en la mesa de acuerdos, ¿no?, y de conversación, se puede lograr acuerdos mínimos para avanzar en la construcción de un nuevo Ecuador, que es necesario que deje de lado el tan oprobioso sistema neoliberal caduco, anacrónico, dogmático, que han llevado adelante en estos últimos años el gobierno de Lenín Moreno Garcés, calificado como el peor presidente de la historia, y el señor Guillermo Lasso, que es mucho más allá del peor gobierno de la historia. Esa es la historia de nuestro país. Se pueden imaginar, porque yo me imaginé, con esto termino, que no podía haber un calificativo peor gobierno de la historia, no podía haber un calificativo más allá que el peor gobierno de la historia de Moreno, pero lamentablemente con Lasso ha sucedido aquello.